La lluvia caía con fuerza, golpeando el asfalto como si quisiera borrar cada rastro de lo que estaba a punto de suceder. Las luces del pequeño gasolinera parpadeaban intermitentemente, creando sombras inquietantes que se movían entre los autos estacionados. Eran casi las 11:47 de la noche. Y en medio de ese escenario tenso, una mujer negra, vestida con una chaqueta gris oscura y jeans desgastados, sostenía una taza de café caliente entre sus manos. Su mirada era tranquila, demasiado tranquila para alguien que parecía completamente sola en un lugar como ese. Su nombre era Elena Carter, pero esa noche, ese nombre no importaba. Un coche patrulla se detuvo bruscamente frente a la tienda. Las luces rojas y azules iluminaron el lugar, rompiendo la calma en segundos. Dos oficiales bajaron del vehículo. «¿Qué tenemos aquí?», dijo uno de ellos, ajustándose el cinturón con un tono arrogante. El otro escaneó el área hasta fijar la mirada en Elena. «Ahí, sola, a esta hora. Eso ya es sospechoso». Elena no reaccionó. Dio un sorbo a su café, como si nada estuviera ocurriendo. Pero en su mente, todo estaba calculado. Los pasos de los oficiales resonaron sobre el suelo mojado. Se acercaron lentamente, rodeándola como si ya hubieran decidido que era culpable de algo, aunque no supieran de qué. «Buenas noches», dijo el oficial más alto, con una sonrisa forzada. «¿Podría decirnos qué está haciendo aquí?» Elena levantó la vista lentamente. «Tomando café», respondió con calma. El silencio que siguió fue incómodo. «No juegue con nosotros», intervino el segundo oficial, con un tono más agresivo. «Hemos recibido reportes de actividad sospechosa en esta zona». «¿Y actividad sospechosa como comprar café?». El primer oficial soltó una risa sarcástica. «Mire, señora, no tenemos tiempo para esto. Necesitamos ver su identificación». Elena sostuvo su mirada. «¿Tengo alguna obligación legal en este momento?». Eso fue suficiente para encender la tensión. El oficial dio un paso más cerca. Cuando un oficial se lo pide, sí. «No exactamente», respondió ella con una leve sonrisa. «Depende del contexto». Ambos hombres intercambiaron miradas. No estaban acostumbrados a que alguien les respondiera así, menos aún alguien como ella. «Está complicando las cosas», dijo el segundo oficial. «¿Tiene algo que ocultar?». Elena dejó su café sobre el capó del coche cercano. «Si tuviera algo que ocultar, ¿cree que estaría aquí parada, tranquila, frente a ustedes?». Eso los irritó, y mucho. El primer oficial decidió cambiar de estrategia. «Bien, entonces no le importará si revisamos su bolso». Elena no se movió. «Sí me importa». Silencio. La lluvia se intensificó. El sonido de una moto pasando a lo lejos rompió momentáneamente la tensión. «Escuche», dijo el oficial, ahora claramente molesto. «Está en una área donde han ocurrido robos recientes. Encaja con la descripción». Elena frunció ligeramente el ceño. «¿Y cuál es esa descripción?». El oficial dudó un segundo. «Mujer, sola, comportamiento extraño». Ella soltó una pequeña risa. «Eso no es una descripción, eso es una excusa». El segundo oficial dio un paso adelante. «Señora, coopere o esto va a empeorar». Y entonces ocurrió algo. Un coche negro pasó lentamente frente a la gasolinera. No se detuvo, pero Elena lo siguió con la mirada, por una fracción de segundo. Un gesto casi imperceptible, pero suficiente. El oficial lo notó. «¿Conoce ese vehículo?». Elena volvió a mirarlo. «No». «Entonces, ¿por qué lo miró así?». «Porque estaba pasando frente a mí». La respuesta fue perfecta. Demasiado perfecta. «Esto no me gusta», susurró el primer oficial a su compañero. «Algo no encaja». El segundo asintió. «Regístrala». Elena cruzó los brazos. «No tienen causa probable». «La tendremos», respondió él. «Solo es cuestión de tiempo». Y en ese momento, el walkie-talkie del oficial crepitó. «Unidad 12, ¿estado?». «Todo bajo control», respondió rápidamente.
posible sospechosa en interrogación. Elena bajó la mirada por un instante. Respiró hondo. Y cuando volvió a hablar, su voz cambió. Más firme, más peligrosa. Oficial, esta es su última oportunidad para retirarse. Los dos hombres se quedaron en silencio. Y luego, rieron. ¿Nuestra última oportunidad?, dijo uno. ¿O qué? Elena inclinó ligeramente la cabeza. ¿O se meterán en algo que no pueden manejar? El aire se volvió denso, pesado, el tipo de silencio que precede una tormenta. Pero los oficiales ya habían tomado su decisión. El segundo oficial sacó sus esposas. De acuerdo, queda detenida por obstrucción. Elena no se resistió. Pero cuando él tomó su muñeca, ella susurró algo. Algo tan bajo que solo él pudo escucharlo. Placa 7824, ¿verdad? El oficial se congeló. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Cómo? Elena levantó la mirada. Y por primera vez, sonrió. Pero no era una sonrisa común. Era una advertencia. Porque yo también sé quién eres. Un escalofrío recorrió la espalda del oficial. El primer policía frunció el ceño. ¿Qué está pasando? El segundo dudó. Yo no sé. Pero ya era tarde. Muy tarde. A lo lejos, el sonido de varios vehículos acercándose rompió la noche. No eran sirenas comunes. Eran más coordinadas, más precisas. Elena cerró los ojos por un segundo, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo planeó. Y cuando los abrió, susurró. Ahora sí, empezó el problema. El sonido de los vehículos acercándose no era normal. No eran simples patrullas. Eran demasiados y se movían con una precisión inquietante. Los dos oficiales se miraron entre sí. Por primera vez desde que comenzó todo, la seguridad en sus rostros empezó a desvanecerse. ¿Escuchas eso?, preguntó el oficial más joven, apretando ligeramente las esposas en la muñeca de Elena. Sí, respondió el otro, mirando hacia la carretera. Pero esto no tiene sentido. No pedimos refuerzos. Elena permanecía inmóvil, tranquila, como si ya conociera cada segundo de lo que estaba por ocurrir. Las luces aparecieron en la distancia, negras. No eran las típicas patrullas blancas y azules. Eso no es policía local, murmuró el primer oficial. El corazón del segundo comenzó a latir más rápido. Entonces, ¿quién demonios es? Elena levantó ligeramente la mirada. Se los advertí. Los vehículos se detuvieron en formación perfecta alrededor de la gasolinera, puertas abriéndose al mismo tiempo, botas pisando el suelo mojado en sincronía. Hombres y mujeres descendieron, vestidos de negro, chalecos tácticos, auriculares, miradas frías. No eran policías comunes. El aire cambió por completo. Uno de ellos avanzó al frente, alto, imponente, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de decir una sola palabra. «Oficiales», dijo con voz firme, «suelten a la mujer». Los dos policías se quedaron paralizados. «¿Perdón?», respondió el primero, intentando mantener autoridad. «¿Quién es usted?». El hombre no respondió de inmediato, solo mostró una placa. Pero no era una placa común. El brillo del metal bajo la lluvia parecía pesar más de lo normal. «Unidad Federal». Silencio absoluto. El segundo oficial tragó saliva. «No, esto no puede ser». Elena bajó lentamente la mirada hacia las esposas en su muñeca. «Creo que ya es momento». El agente federal dio un paso más cerca. «Última advertencia. Suéltenla, ahora». El oficial más joven dudó, pero finalmente abrió las esposas con manos temblorosas. El clic resonó como un disparo en la noche. Elena retiró su mano con calma. Se frotó la muñeca, como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Habían cambiado. Ahora había autoridad en ellos, frialdad, control. El agente federal la observó. «Agente Carter». Los dos oficiales quedaron congelados. Elena asintió levemente. «Llegaron rápido». «Antes de lo previsto», respondió él, «pero parece que era necesario». El primer oficial dio un paso atrás. «Agente, ¿qué significa esto?».
El silencio fue aplastante, y entonces Elena metió la mano dentro de su chaqueta. Los policías reaccionaron de inmediato. Manos arriba, ahora. Pero ya era tarde. Ella sacó una credencial, la sostuvo frente a ellos, y todo cambió en un instante. Agente especial encubierta. Sus palabras cayeron como una bomba. División de crimen organizado. El segundo oficial sintió que el mundo se le venía abajo. No, no, esto no puede ser. El primero intentó reaccionar. Si esto es una broma, el agente federal lo interrumpió. No lo es. Silencio. La lluvia seguía cayendo, pero ahora nadie parecía notarla. Elena dio un paso hacia adelante. Han interferido en una operación activa. Cada palabra era precisa, fría, controlada. ¿Operación?, preguntó el oficial. ¿Qué operación? Elena giró ligeramente la cabeza, mirando hacia la carretera, la que ustedes casi arruinan. Y en ese momento, el mismo coche negro de antes regresó, pero esta vez no pasó de largo, se detuvo, directamente frente a la gasolinera. El ambiente se tensó al máximo. Los agentes federales reaccionaron de inmediato, manos en sus armas, formación lista. Objetivo en posición, dijo uno por el auricular. El corazón de los dos policías comenzó a latir más rápido. ¿Qué está pasando aquí?, susurró uno. Elena dio un paso hacia adelante. Esto. La puerta del coche negro se abrió lentamente. Un hombre descendió. Traje elegante, mirada fría, peligroso sin necesidad de demostrarlo. Uno de los agentes federales susurró. Confirmado, es él. Elena entrecerró los ojos. Después de meses, el hombre miró alrededor. Notó la presencia. Demasiados vehículos, demasiadas miradas. Algo no iba bien. Sus ojos se detuvieron en Elena, y en ese instante todo cambió, porque él la reconoció, y ella también. Una sonrisa peligrosa apareció en el rostro del hombre. «Así que eras tú». Elena no respondió, pero su expresión lo dijo todo. «Pensé que eras solo una civil. Buen trabajo». El agente federal gritó. «Manos arriba, ahora». Pero el hombre no obedeció. En cambio, miró directamente a los dos oficiales. «Gracias». Silencio. Por arruinar su propia operación. Los oficiales se quedaron helados. ¿Qué? Y entonces, todo explotó. El hombre lanzó algo al suelo. Una bomba de humo. El caos estalló en segundos. «¡Cúbranse!». Disparos, gritos, confusión. La gasolinera se llenó de humo en cuestión de segundos. Los agentes intentaban reaccionar, pero ya era tarde, demasiado tarde. Elena se movió rápidamente, pero alguien la sujetó del brazo. Uno de los oficiales. «Espera, no entendemos nada». Ella lo miró, y por primera vez mostró enojo. Por su culpa. Se soltó con fuerza. Corrió hacia el humo, pero cuando éste comenzó a disiparse, el coche negro ya no estaba. Había desaparecido. El objetivo se había ido. El silencio volvió, pesado, doloroso. El agente federal apretó los dientes. Lo perdimos. Elena se quedó quieta, mirando la carretera vacía. Su respiración era lenta, pero cargada de frustración. No. Pausa. Esto no terminó. Giró lentamente hacia los dos oficiales. Sus ojos eran completamente distintos ahora, más duros, más peligrosos. Esto apenas empieza. Y entonces dijo algo que heló la sangre de todos. Porque ahora él sabe quién soy. El silencio que quedó después de la huida era peor que el caos. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el sonido de la lluvia y las respiraciones tensas de quienes sabían que algo había salido terriblemente mal. Elena Carter seguía mirando la carretera vacía, el lugar por donde el coche negro había desaparecido. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos, llenos de una mezcla peligrosa, rabia, cálculo y algo más, algo personal. El agente federal se acercó lentamente. «Agente Carter, tenemos que irnos. Este lugar ya no es seguro». Ella no respondió de inmediato. «Se suponía que hoy terminaba», dijo finalmente en voz baja. «Meses de infiltración. Todo para este momento». El agente suspiró. «Lo sé». «No»,
respondió ella girándose bruscamente. No lo sabes. Su tono era diferente, más emocional, más humano. Ese hombre no es solo un objetivo, continuó. Es el centro de toda la red. Tráfico, lavado, desapariciones, todo pasa por él. El agente la observó con seriedad. Y ahora sabe que vamos tras él. Elena negó lentamente con la cabeza. No, ahora sabe que yo voy tras él. Los dos oficiales seguían ahí, en shock, sin entender completamente lo que acababan de provocar. El más joven dio un paso adelante. Agente, nosotros no sabíamos. Elena lo interrumpió con una mirada que lo dejó sin palabras. Exacto, no sabían. Silencio. Y por eso fallamos. Las palabras fueron directas, sin suavidad. El primer oficial intentó defenderse. Hicimos nuestro trabajo. Vimos a alguien sospechoso y actuamos. Elena se acercó lentamente a él. Cada paso, pesado. No, dijo. Vieron a alguien que decidieron que era sospechoso. El oficial apretó los dientes. Eso no es justo. ¿No? Respondió ella. Dígame, si hubiera sido otra persona, ¿habrían reaccionado igual? El silencio fue suficiente respuesta. Elena apartó la mirada. Eso pensé. El agente federal intervino. Esto no es el momento para eso. Tenemos un problema mayor. Tenía razón, porque mientras todos estaban concentrados en la discusión, nadie notó algo, hasta que fue demasiado tarde. Uno de los agentes gritó, «¡Señal interceptada!». Todos giraron. ¿Qué? El agente sostenía un dispositivo. Antes de escapar, ese tipo dejó algo. Está enviando una señal. Elena reaccionó de inmediato. ¿Un rastreador? No, respondió él con voz tensa. Algo peor. ¿Qué cosa? El agente dudó un segundo. Una transmisión. El silencio se hizo pesado otra vez. ¿De qué transmisión? El dispositivo hizo un sonido, y luego una voz, distorsionada, pero clara. Agente Carter. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Esa voz, la conocía. Todos se quedaron inmóviles. Debo admitir, no lo vi venir, continuó la voz. Te infiltraste bien. Elena apretó los puños. ¿Dónde estás? El agente federal susurró. No respondas. Pero ella no podía quedarse callada. ¿Dónde estás? Una pequeña risa se escuchó en el dispositivo. Fría, calculadora. Eso ya no importa. Pausa. Lo que importa es que ahora estamos jugando en igualdad de condiciones. Elena frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Silencio. Y luego, mira a tu alrededor. Todos los agentes reaccionaron, escanearon la zona. Confusión, tensión. No veo nada, dijo uno. Pero Elena sí lo vio. Algo pequeño, debajo del coche patrulla, una luz roja parpadeando. Sus ojos se abrieron. No. El agente federal siguió su mirada, y entonces lo entendió. ¡Todos atrás! Pero ya era tarde. La voz volvió a sonar. Demasiado tarde. Explosión. El impacto sacudió toda la gasolinera. Vidrios rotos, fuego, gritos. El aire se llenó de polvo y humo. Elena fue lanzada al suelo. Sus oídos zumbaban. Todo giraba. Por unos segundos solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor. Lentamente abrió los ojos. Todo estaba borroso, confuso, pero lo primero que vio fue a uno de los oficiales, en el suelo, inmóvil. No, susurró. Intentó levantarse, dolor, pero lo ignoró. Se arrastró hacia él. Oye, oye. No respondía. El otro oficial estaba herido, pero consciente. ¿Qué? ¿Qué pasó? Elena no respondió, porque ya lo sabía. Esto ya no era solo una misión, era una guerra. El agente federal se acercó, sangrando por la frente. Tenemos que evacuar, ahora. Elena apretó los dientes, miró el fuego, miró el caos, y luego
Miró el dispositivo, aún activo, aún transmitiendo. La voz volvió una última vez. Esto solo es el comienzo, agente. Pausa. La próxima vez, no fallaré. La transmisión se cortó. El silencio regresó. Pero ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de miedo y de una verdad inevitable. Elena se puso de pie lentamente, su rostro cubierto de ceniza, sus ojos completamente diferentes. Ya no había duda, ya no había paciencia, solo determinación. Lo encontraremos. El agente la miró. Carter. Pero ella lo interrumpió. No. Pausa. Yo lo encontraré. Miró hacia la oscuridad de la carretera, donde todo había comenzado, y donde sabía, todo terminaría. Y cuando lo haga, su voz fue baja, pero mortal. Él va a desear no haber escapado. La cámara imaginaria se aleja lentamente, mostrando el caos, el fuego, las luces intermitentes, y en medio de todo, a Elena Carter, de pie, como una tormenta a punto de desatarse. El amanecer llegó, pero no trajo calma. El cielo gris parecía reflejar lo que quedaba después del caos. Humo, sirenas lejanas y una escena marcada por errores y consecuencias. La gasolinera ahora era solo un recuerdo quemado, y Elena Carter ya no era la misma. Horas después, un centro de operaciones improvisado, pantallas encendidas, agentes moviéndose con rapidez, y en el centro de todo, Elena, de pie, inmóvil, observando un mapa digital lleno de puntos rojos. El agente federal se acercó. «Tenemos algo». Elena no se giró. «Habla». La señal que dejó no era solo una amenaza, era una pista. Eso llamó su atención. ¿Una pista? Sí, como si quisiera que lo siguiéramos. Elena entrecerró los ojos. No, no es tan simple. Se giró lentamente. Él no deja pistas, deja trampas. Silencio. Entonces, ¿por qué esto?, preguntó el agente. Elena miró la pantalla. Un punto parpadeaba en las afueras de la ciudad. «Porque quiere que vaya». El agente cruzó los brazos. «¿Y vas a hacerlo?». Elena lo miró. «No tengo opción». Una hora después. Carretera vacía. Un solo vehículo avanzando a toda velocidad. Dentro, Elena. Sola. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado. Su mirada fija en el camino, su mente repasando cada detalle, cada error, cada segundo que llevó a ese momento. Y entonces llegó. Un almacén abandonado. Oscuro, silencioso, demasiado perfecto. Elena bajó del coche, sacó su arma, respiró hondo. «Se acabó», susurró. Entró. Dentro todo estaba en silencio. Pasos suaves, ecos lejanos, sombras moviéndose entre estructuras oxidadas. Sabía que vendrías. La voz, desde la oscuridad. Elena no se sorprendió. Siempre te gustó jugar. El hombre salió lentamente de las sombras, traje impecable, como si nada hubiera pasado, como si el caos fuera su estado natural. «Y a ti siempre te gustó perseguirme». Elena lo apuntó directamente. Terminó. Él sonrió. «No, apenas estamos empezando». Silencio. «¿Por qué yo?», preguntó ella. «Tenías a todo el país detrás. ¿Por qué enfocarte en mí?». El hombre dio un paso adelante. «Porque tú eres diferente». Pausa. «No sigues reglas. Ni tú». «Exacto», respondió él. «Por eso esto es divertido». Elena no bajó el arma. «Te llevas a gente, destruyes vidas. ¿Eso es diversión?». Él la miró, sin emoción. «Eso es poder». Silencio pesado. «Y tú casi lo entiendes». Elena negó lentamente. «No, yo lo detengo». Y disparó. Pero, clic, nada. Su arma no funcionó. Sus ojos se abrieron. El hombre sonrió. «Te dije que esto era una trampa». Elena reaccionó de inmediato. Intentó moverse, pero luces se encendieron, desde todos lados. Hombres armados, rodeándola. Se acabó.
dijo él, esta vez de verdad. Elena levantó lentamente las manos, respiración controlada, pero su mirada seguía firme. ¿Sabes cuál es tu error?, dijo ella. Él inclinó la cabeza. ¿Cuál? Que vine sola. Silencio. Y entonces, un sonido. Fuerte. Puertas rompiéndose. ¡Federales! ¡Al suelo! El caos estalló una vez más. Disparos, gritos, confusión. El hombre dio un paso atrás. No. Elena sonrió. Te dije que se acabó. Intentó escapar, pero ya era tarde. Agentes entrando por todos lados, sin salida, sin opciones. El agente federal apareció. Objetivo asegurado. El hombre fue reducido al suelo, esposado, derrotado. Por primera vez, sin control. Elena se acercó lentamente. Lo miró a los ojos. Juego terminó. Él sonrió incluso en el suelo. ¿Seguro? Elena frunció el ceño. ¿Qué quieras decir? Él se inclinó ligeramente. Susurró. Esto era solo una pieza. Elena se quedó inmóvil. ¿Qué? Nunca fui el final. Dijo. Solo el comienzo. El silencio volvió, pero esta vez más oscuro, más profundo. El agente federal miró a Elena. ¿Está mintiendo? Ella no respondió, porque en el fondo sabía la verdad. Esto no había terminado, ni de cerca. Días después, una sala de interrogatorios. El hombre sentado, sonriendo, en silencio. Elena lo observaba desde el otro lado del vidrio. El agente se acercó. No habla. Ella asintió. No lo hará. Entonces, Elena cruzó los brazos. Entonces, empezamos de nuevo. Miró el reflejo en el vidrio, su propio reflejo, pero ya no era la misma persona. Ahora era más fría, más fuerte, más peligrosa. Porque si esto era solo el comienzo... Pausa. Entonces, voy a quemar todo lo que venga después. La cámara se aleja lentamente, mostrando la sala, el criminal, los agentes y a Elena Carter, lista para lo que venga, porque algunas historias no terminan, solo evolucionan. Fin.